Hola buceras, hola buceros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy nos vamos a dedicar a algo que se está hablando durante estos últimos meses y semanas. No sé si os habéis enterado que el Museo de la MT de Madrid, ha vuelto a reabrir sus puertas. Un referente en la conservación del mundo del autobús en nuestro país y, sin me apuras, en parte de Europa. La primera vez que visité ese museo fue en el año 2012, antes de que se pusiera a disposición del público usuario que quisiera visitarlo. En 2012, cuando finalizó la Feria Internacional del Autobús y el Autocar de ese año, pues el grupo AEMETBUS, la Asociación por la Conservación del Patrimonio de la MT de Madrid, invitó a varias personas relacionadas con el mundo del autocar, aficionados, para visitar lo que era el germen de ese nuevo museo que se puso en marcha poco después y que yo creo que la gran mayoría de los aficionados del mundo del autobús y el autocar han podido visitar. Ese museo, la verdad es que es referencia, como he dicho antes, en el mundo, en la conservación del patrimonio histórico de los autobuses en nuestro país y en parte de Europa. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie ha sido valiente a la hora de conservar todo el patrimonio material, incluso inmaterial, que disponen sobre todo en las empresas públicas. Recordemos que las empresas públicas gastan mucho dinero en servicio público, mucho dinero que después se pierde o bien se malvende. Si es verdad que ese patrimonio puede recaer otra vez en la ciudad, puede recaer en un museo, puede recaer en la conservación de vehículos clásicos. ¿Qué es lo que hace? Pues guardar un cachito de la historia de la ciudad, y un cachito muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de la movilidad y el transporte que has usado en tu ciudad durante muchísimo tiempo, para después ponerlo en disposición a generaciones futuras. Generaciones que no solamente tienen que ser aficionados a este mundo, al mundo del autobús, para nada, sino aquellos que quieren ver cómo se ha desarrollado la ciudad, el desarrollo industrial, el desarrollo histórico. Creo que es muy importante que las empresas, especialmente las públicas, tengan esa sensibilidad que sí ha tenido la MT de Madrid. La MT de Madrid lleva desde, creo, del año 1990 guardando una unidad de cada serie que van retirando. Eso es muy importante porque evita que modelos que pueden ser muy peculiares, como veremos en este vídeo, acaben pues en un vertedero. Vamos a empezar de la mejor forma. ¿Cómo? Pues dándole al like, dándole a suscribirse y, por favor, campanita. ¿Por qué? Porque así podré hacer más vídeos, porque cuesta, todo lo digo en serio, porque es mucho tiempo el que hay que dedicar. Y qué alegría, qué alboroto, qué gozo cuando ves que tienes un nuevo suscriptor y que ya cabemos en un autobús. Ya somos 54, enhorabuena. Vamos a ir por un 2 pisos. Venga, vamos. Después de la idiotez del día, vamos a centrarnos en el tema. Os voy a enseñar fotos que hice en esa visita que os conté antes, que fue, si mal no recuerdo, en octubre de 2012. Quiero agradecer de verdad a AEMETBUS que puso a disposición de todos los aficionados esta visita, y de verdad vais a ver que son fotos fantásticas porque se lo curraron muchísimo. Y de verdad también me acuerdo de asociaciones históricas como ARCA de Cataluña, que han luchado siempre por la preservación del material rodante histórico, no solamente de su tierra, sino de toda España. De verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que ha ido haciendo el germen para que esta afición, sobre todo para que la preservación de los autobuses, de todo el material rodante y de todo el material patrimonio histórico de las ciudades y de las empresas se les pueda dar valor. Hoy vamos a ver un capítulo. Esto se va a dividir en varios porque son muchísimas fotos, y la verdad es que no me gustaría hacer un vídeo de 40 minutos porque queda feo y al final os dormiréis. Es probable, así que mejor lo vamos a hacer poquito a poco, y os voy a enseñar a través de la pantalla del ordenador todas las fotitos que he podido hacer ese día. Si es verdad, estamos hablando del año 2012, yo tenía una cámara muy mala, pero muy mala. Que nada, vamos a empezar ya a darle caña a todas las fotos que pude hacer ese día, y me voy al ordenador, mirad. Bueno, pues empezamos pegando fuerte, porque nada más llegar al punto de encuentro de la visita en el garaje de Fuencarral de la MT de Madrid, me encontré con esto, el número 40, con matrícula MT000. ¿Pero esto qué es? ¿Qué cosa más preciosa? Pues mirad, es un Pegasus 6050. Fue fabricado por ENASA entre los años 1972 y 1980.
y fue el primer autobús fabricado por ENASA en disponer de un motor de más de 200 caballos de potencia. La verdad es que era muy curioso y además uno de los más vistos en el terreno urbano. Mide 11,20 metros de longitud, tiene 210 caballos de potencia y con el famoso cambio Wilson. Por cierto, este autobús no era originario de la AMT de Madrid, sino que fue adquirido a la empresa Juan Alcaraz de Benidorm, donde llevaba el número 40, mejor dicho, no fue adquirido a la empresa Juan Alcaraz, sino que perteneció a la empresa Juan Alcaraz de Benidorm. Esta unidad que era muy similar a las que se usaron en la AMT de Madrid. Fijaros, aquí tenemos ya el lado puerta fantástico. Como peculiaridad, aquí vemos varias cositas. En primer lugar, quiero que nos veamos atrás del todo, no sé si lo estáis viendo, donde vemos varios traseras de los Renault Citybus. Ahí estaban retirados ya, incluso sin repintar, la gran mayoría, como veis, y ahí hay uno azul, ahí al fondo, si lo veis. Ya estaban ahí esas unidades preparadas para ser retiradas. Gran parte de esos coches pasaron a la empresa Corsa de Córdoba, los urbanos de la ciudad de Córdoba. Han sido muy característicos en la flota de MT de Madrid. No fueron los que más han durado, pero sí es verdad que como curiosidad y dato, ahí estaban en 2012 ya retirados. Y aquí en primer plano, por supuesto, ese pedazo de Pegaso 6050. Aquí en el interior podemos ver el cambio Wilson, muy característico de esos Pegasos. La verdad es que impresiona, fijaros todo el cableado, todo lo que ese autobús guardaba en su detalle de los asientos de ese autobús, los asientos de Sky rojo característicos de esa época. Detalle de una de las ruedas, la verdad es que son brutales, unas ruedas con un tamaño enorme que a mí de chico siempre se me quedaban grabados lo enorme que era. No sé si porque yo era chico o porque la rueda era muy grande, tenemos mis dudas. Pero sí es verdad que el tamaño de esos neumáticos son muy superiores a los que hay actualmente en los chasis urbanos actuales. Lo vemos ahí con esas llantas pintadas características que me encantan, con esas tuercas pintadas fantásticas, qué cosa más bonita. La verdad es que es un modelo muy bonito. El siguiente vehículo que vamos a ver, que lo tenemos aquí, es este Renault PKD Agora, remazado por Hispano Carrocera, con el sobrenombre de Citybus. Sirvió para transportar a las personas desde la puerta de la entrada de Fuencarral hasta el interior ya de la nave donde se albergan los autobuses históricos de la MT. Un modelo muy característico y aquí lo veis recién restaurado, los colores brillantes, la verdad es que está precioso. Ahí podéis ver también la trasera con el fondo de ese Pegaso que nos llevó también al interior de la nave de Fuencarral. Ahora vemos ahí una de las señales que se usaron en los inicios de la MT, señales que la verdad es que eran muy claras, con el número, el recorrido, poco útiles si hay varias líneas en la misma parada, pero sí es verdad que eran ejemplo de la arqueología de lo que os hablaba al principio, no solamente del patrimonio de los autobuses, de todo el material rodante, sino también, como vemos, de todo lo que lleva de sí el transporte urbano, del material vertical, de todas las señales, de muchísimo transporte urbano y todo lo que se puede guardar para el patrimonio de la ciudad. Aquí vemos esta foto, que la verdad es que es preciosa, porque no solamente es histórico los autobuses que vamos a ver en el interior, sino que también la misma nave donde se albergan es histórica. ¿Por qué? Porque este nave donde están guardados estos autobuses era era el taller de Fuencarral en los años 60. Era el más importante, donde, como veis ahí, tenían ya un nivel de especialización en mantenimiento, en reparación muy importante. La verdad es que se ve el trabajo de la MT desde sus inicios. Ahí en primer plano, pues mira, tenemos un Pegaso 5022, después ahí un 6035. La verdad es que da gusto ver estas fotos porque nos llevan a la arqueología industrial de la ciudad de Madrid, en este caso de la MT. En esta foto podemos ver ya señales más actuales, tanto ahí vemos 58-142, como los monolitos que suelen estar en varias paradas, que ya estos son más recientes y que se han utilizado también en muchas ciudades de nuestro país. Y en ese trabajo que la MT ha estado realizando durante muchísimos años, pues está también la utilización de esos paneles, como vemos en la imagen,
para recordar toda la historia de la MT desde sus inicios, precursores en el año 1871, cuando apareció el primer tranvía de tracción animal, hasta el año 2000, que en este caso es este cartel, donde pone puesta en funcionamiento de autobuses propulsados por energía eléctrica. Fijaros, estamos hablando del año 2000. Ahora veremos otros autobuses que nos pueden sorprender, que parece que todo lo hemos inventado ahora, pero no. Llevamos ya muchas décadas trabajando en propulsiones diferentes al diésel, porque el transporte urbano en más de una ciudad de Madrid, donde tiene que ser referente y puntera en el desarrollo de nuevas energías, se ha trabajado durante mucho tiempo. Y vemos que aquí en el año 2000 ya se pusieron en funcionamiento autobuses propulsados por energía eléctrica. ¿Con éxito? Pues no, la verdad es que no. Pero de esos gérmenes nació lo que hoy podemos denominar la nueva revolución en los combustibles de la MT de Madrid. Es decir, si en el año 2000 no se hubiese puesto un autobús de propulsión eléctrica fallida, pero con esa ambición, pues posiblemente hoy en 2021 no tendríamos en nuestras calles pues un gran número e importante número de autobuses eléctricos por la ciudad. ¿Por qué tengo que salir yo? Pues porque tengo que recordar que yo fui joven, que en el año 2012 pues estaba más mono que ahora. Seguro que sí, claro que sí, no me digáis que no. ¿Por qué? Porque era más joven, ya está, punto. Pues sí, pues ahí estoy posando junto a una de las primeras paradas de tranvía de Madrid. Pues sí, porque fui joven, no tanto como la señora. Y ya vemos aquí. Oye, por cierto, no lo voy a hacer por orden cronológico, voy a empezar a hablar de autobuses según van apareciendo. Por lo tanto, puede aparecer un autobús actual y un autobús antiguo. ¿Por qué? Porque así he querido. Ya está, no hay más. Tenemos aquí el 622. Este autobús es un Pegaso 6035 del año 1973. Este autobús perteneció a la empresa Cabrero de Valladolid, donde ostentaba el número 134. Fue restaurado en el año 2012 por la MT y recibió el número 622 aquí en la MT ya restaurado, porque esa era la numeración de la serie que tenían esos Pegaso 6055 originales de Madrid. Antes de retirarse fue adquirido por un particular en el año 2006. Aquí podemos ver la trasera con el cartel de línea típico, metraclato colgado en la parte trasera. La verdad es que es un autobús muy peculiar de la época. Empezamos con el primer autobús ya sorprendente. Sorprendente, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, nos creemos que todas las nuevas propulsiones son actuales. Pues aquí tenemos el autobús 8016. Este autobús es un Iveco Pegaso 5522 del año 1994 y fue un prototipo para poder introducir la energía GNC en la flota de la MT de Madrid. O sea que ya estamos hablando del año 1994. Ha pasado ya unos cuantos años, por lo tanto ahí fue el germen de la propulsión por GNC Madrid en un autobús ya dando servicio comercial. Estos autobuses se denominaban pateras porque la verdad es que tenían solamente dos puertas de acceso, una en la delantera y la otra muy retrasada en la parte de atrás. Por lo tanto, dejabas el pasillo muy diáfano, además tenía filas de 2 asientos y de una, por lo tanto el pasillo central era muy amplio y la parte trasera también te permitía albergar a gran cantidad de pasajeros de pie. Por lo tanto, estos autobuses eran de gran capacidad para ser un autobús de 12 metros. Como vemos el interior, pues podemos destacar, por ejemplo, en el puesto de conducción, esa pantallita, se veía en blanco y negro la puerta trasera. Eso, pues fijaros, yo lo descubrí en el año 2000 poco, pero llevaba ya muchísimos años usándose. Fijaros que la tecnología para un autobús de 1994, además ya el cuadro ya mucho más moderno, un Iveco mucho más perfeccionado, y la verdad es que dieron muy buenos resultados estas pateras y se usaron también, por ejemplo, en ciudades como Cádiz. Hubo bastantes unidades que se pusieron en marcha por toda España. Después vemos el interior, como os he dicho antes, con esa distribución de asientos, con los asientos Faenza Ariadne. Bueno, pues aquí tenemos el Pegaso 6035A. Se trata del primer articulado que llegó a las filas de la MT de Madrid y es el reflejo del primer autobús articulado que yo creo que se ha visto en muchísimas ciudades en toda España. Es el prototipo, vamos, más fiel del autobús urbano, incluso interurbano, articulado en muchísimas ciudades.
Este autobús prestó servicio durante 20 años, llegaron en abril de 1966 y, como he dicho antes, esos fueron los primeros articulados que se pusieron en circulación en Madrid. Aquí podemos ver eso, el exterior, con esas puertas traseras, que ahora las veremos desde dentro, que parecen tipo acordeón, son dos puertas que se abren y se cierran en forma de distribución doble. Y el interior, como vemos, su cambio Wilson, de verdad un cuadro muy sencillo, muy diáfano. En el interior, un autobús sin casi ningún tipo de equipamiento y esos asientos típicos de madera que tanto han estado presentes en las ciudades durante muchísimo tiempo. Aquí vemos también esos dos asientos colocados en el fuelle de la articulación que han estado, vamos, a mí me darían un poquito de mareo. No es que Madrid tenga muchas curvas ni mucho movimiento, pero sí es verdad que colocar dos asientos ahí en el enclave de la articulación, cada movimiento del fuelle pues sería un poquito mareante. Pero sí es verdad que son muy curiosos esos asientos de madera y esa distribución. Y la parte trasera, esa distribución para que pudieran albergar el mayor número de personas de pie. Y ahí desde dentro vemos una forma de acordeón que se replegaban y abrían de una forma tan peculiar y que se nos ha quedado en la memoria. Y aquí lo vemos, la verdad es que tuvimos el placer y la verdad es que fue algo maravilloso que nos sacaron esos autobuses, bueno, al menos una muestra de varios autobuses, nos los sacaron al patio de Fuencarral y pudimos hacer unas fotos espectaculares junto con todas las torres de la Castellana. La verdad es que en otro capítulo ya pondré todas las fotos de ellos juntos porque la verdad es que es precioso. Pues ahí lo tenemos en el patio de Fuencarral con una imagen estupenda. Bueno, tenemos por aquí ahora a uno de los Pegaso 5720 de la MT de Madrid, estos midibuses que contaban con un motor de 90 caballos de potencia en posición vertical. Se trata de esos 5720, de Pegaso 5720 carrozado por Saba Unicar, modelo CC70. Estos coches fueron los primeros de la flota de la MT de Madrid en contar con aire acondicionado. Se fabricaron 221 unidades y circularon hasta el año 1988. Fue recuperado por la MT de Madrid en el año 2009 y este vehículo en concreto sirvió como vehículo de aprendizaje y examen en la autoescuela Raya de Ourense. Este autobús procedía de la empresa privada de Madrid Trainco, que después se hizo cargo de ella la MT de Madrid. Aquí podemos ver, como ya vimos antes, en los exteriores de la cochera de Fuencarral, con el fondo de los rascacielos de la Castellana, esta magnífica panorámica de este Saba midibus. Ahora pasamos con este curioso autobús de 2 pisos de Madrid. Fue muy peculiar en la época. Se trata de un Guib Arab 3 de origen británico que fue producido entre el año 1946 y 1952. Como vemos, los interiores de madera, con esos curiosos mensajes: no se permite escupir y atención al siguiente, reservado para caballeros y mutilados. En primer lugar, caballeros, solo caballeros evidentemente, y mutilados. Yo no sé si es bien porque es la forma de llamar a discapacitados con movilidad reducida en aquella época, o era porque debido a la gran cantidad de guerras muchísimas personas habían sido mutiladas de sus miembros por tanto guerra civil, etcétera. Por lo tanto puede ser ahí la historia de ese cartel de caballeros mutilados. Y ahí estoy yo con una cara bastante incrédula con el autobús de 2 pisos. ¿Por qué? Porque así soy yo. Bien, y ahora vamos con esta historia bastante curiosa que os quiero contar. Hace poco salió la noticia de que Madrid, una empresa privada, Alsa en este caso, había sido la primera en poner en circulación un autobús de hidrógeno en circulación comercial. Bien, pues nos tenemos que remontar al año 2003 para ver realmente el primer autobús de hidrógeno circulando por una ciudad, en este caso Madrid. Se trata de un proyecto europeo, en este caso eran 2 proyectos europeos. Uno, el de este Cítaro que estáis viendo, y otro, el del Irisbus Castrosúa CS40, que vamos a ver más adelante. Se tratan de los proyectos CUTE y Citicel. Eran proyectos financiados por la Unión Europea con la colaboración público-privada de muchísimas empresas, en este caso Chrysler, Repsol,
y en el caso Citicel, Comunidad de Madrid, Gas Natural, había muchísima implicación, muchísimo dinero en este proyecto que se hizo en varias ciudades europeas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era testar in situ, en acción viva, varios autobuses con la propulsión de hidrógeno. Estamos hablando del año 2003. Es decir, hasta hace este año se pensaba que el autobús de hidrógeno era la novedad, era la gran panacea, pero ya hasta hace casi 20 años el autobús de hidrógeno ya se puso en funcionamiento. Evidentemente no dio resultado. No fue en las pruebas un éxito, incluso se habla de que el Castrosúa, el Irisbus, se habló de que nunca llegó a circular, pero hay pruebas que parecen que sí. Pero circularon muy poco, con una autonomía muy reducida. Y además eran un trasto, porque en el momento en que la pila de hidrógeno se acababa, el autobús ya no podía andar. Eso ya era un mamotreto. Por lo tanto, quedaron para la exposición en el museo, pero últimamente se habla de que ya no está uno de ellos, que ya se ha retirado o se ha llevado a chatarra. No lo sabemos bien, pero bueno. La verdad es que es una pena porque son los dos modelos representativos de esos proyectos europeos que tuvieron una financiación muy importante y, como dije antes con el tema de gas natural, fueron el germen de los actuales autobuses con propulsión actualmente de hidrógeno o de gas natural. Por lo tanto, llevamos muchos años, más de 20 años, con proyectos de movilidad alternativa a raíz principalmente de la firma de los protocolos de Kioto. Por lo tanto, estos autobuses son un experimento fallido, no dieron resultados, pero que sin haber tenido esas pruebas, sin haber invertido en ellos, posiblemente hoy no tengamos los modelos de hidrógeno, de gas natural, eléctricos, etcétera, que podemos ver por las ciudades. Por lo tanto, gracias a estos experimentos fallidos, hoy tenemos la posibilidad de hablar de propulsiones diferentes al diésel. Y aquí terminamos ya el primer episodio de fotografías del Museo de la MT de Madrid. Espero que os hayan gustado. Ya sabéis, como os dije antes, por favor, si os gusta, campanita, like y podéis seguirme para que haga más vídeos, para que sigamos dando vida a este canal y en breve el segundo capítulo, que hay que seguir viendo, que esto es una maravilla, que es fantástica todas las fotos que pude hacer en el Museo de la MT de Madrid. Así que nada, nos vemos en el siguiente Kinobús. Un beso y hasta pronto. Adiós.